Miriam Esteves era la niñera que tenía Margarita Rosa Dols el 17 de mayo de 1978, cuando un grupo de tareas ingresó a su casa de Godoy Cruz y la secuestró. Miriam Esteves era, además de la niñera, era amiga de Margarita y fue testigo presencial de cómo entre 4 y 5 hombres con tapados largos y con la cara cubierta con bigotes falsos y maquillados algunos, ingresaron a la casa. Ella la apartaron hacia una habitación y Margarita, que en ese momento se encontraba tejiendo, le preguntaron dónde está el rubio y dónde la tenés. Supuestamente la primera pregunta tenía que ver con Juan José Galamba. Ella había sido una de las personas que le dio resguardo a Juan José Galamba, y el otro era un dinero que supuestamente el personal de la policía andaba buscando. ¿Y por qué personal de la policía? Porque recordemos que uno de los jefes del D2, Julio César Santuccioni, había declarado que para los muchachos tenía la valijita, y es por ello que se desprende de que estas personas entraron disfrazados, camuflados como policías federales, y en realidad eran policías del D2. Y también lo que confirma que eran policías del D2 era la presencia de Mario Stipech, quien fue reconocido por Miriam Esteves. Luego de ver una serie de fotografías, lo reconoció, lo ubicó en la escena del secuestro como la primera persona que ingresó a la casa y la persona que permaneció con ella y las dos nenas. Y al gritar las nenas y al permanecer alterado toda la situación, los policías le dijeron: hay que llevarse a la piba por Margarita Rosa Dols. Se llevaron a la piba y ella pidió clemencia por las dos nenas, que se la dejaran, que no las secuestraran, que no se las llevaran del lado de ella. Las nenas permanecieron junto con ella hasta el otro día. Luego ella la entregó a la familia de Margarita Rosa Dols y ella se fue del país. Estaba exiliada, se podría decir, fuera del país, y vino desde Nueva York, desde Estados Unidos, para declarar y dar este testimonio, y también reconoció a otras personas vinculadas con la causa 077M, que es donde está su amiga Margarita Rosa Dols. Reconoció a Víctor Hugo Herrera y a Raúl Oscar Gómez como personas que habían frecuentado la casa de Margarita Dols y de Carlos Castorino. Y bueno, ella lo que concretamente ubicó es a Mario Stipech, y otra cosa más que complica a Carlos Rico, porque Mario Stipech era un activo colaborador del G78 y Carlos Rico está sindicado e imputado como partícipe de una asociación ilícita. Ahora, por estos y otros testimonios, podría ser ubicado como el jefe de este G78 y por ello se lo podría detener. No está imputado en este juicio Carlos Rico, sí en otras causas, pero va sumando cada vez más firmas para que pase a estar en la cárcel, algo que hasta el momento no ha ocurrido y que está determinándolo la Cámara Federal de Apelaciones. Pero este fue el único testimonio que hubo esta semana, y este día jueves se reanudan de nuevo las audiencias por el tercer juicio de delitos de lesa humanidad. Hasta el momento es el primer testimonio que ubica a Mario Roberto Stipech, otorrinolaringólogo, en un operativo de secuestro de una persona, o hay otro elemento que vos hayas podido conocer. En el anterior juicio, en el juicio que se sustanció el año pasado, hubieron otros testigos que ubicaron a Mario Stipech, tanto en el D2 como en una serie de operativos, siendo como la persona que cuidaba de las personas al momento de ser secuestrados, o trataba de llevar calma al momento de que no gritaran, no hicieran escándalo, y es por ello que se lo ubica por lo menos en este y en otro secuestro más, pero otros testimonios lo ubican también dentro del D2, prestando colaboración. Sí, el petizo Robledo, Francisco Robledo, testimonió que quien lo atiende a él después de que le practicaran el teléfono, que es la aplicación de un golpe seco de las dos manos juntas en los oídos, que es un método de tortura, uno de los médicos que lo ve es Rafael Stipech, que él lo reconoce porque era médico también en Maipú, y entonces lo puede identificar porque además lo hace a cara descubierta, lo atiende a él a cara descubierta. Queda pendiente la investigación sobre el rol de los médicos que tenían participación en sanidad policial. Tenían, entre otros, su consultorio a escasos metros de donde funcionaba el Departamento 2 de Inteligencia de la Policía de Mendoza, en el Palacio Policial,
Uno de esos médicos, ya lo hemos dicho acá, es Jorge Bayuk, el titular del DAMSU actualmente, o sea, el que maneja la obra social de la Universidad Nacional de Cuyo. Él, por Jorge Bayuk, dice no haber conocido de la aplicación de tormentos a los secuestrados en el lugar. Sin embargo, dice, y aquí vamos a una nota de APAS, la situación de los represores de la última dictadura militar, donde el propio Jorge Bayuk dice que había 6 médicos que estaban de guardia a las 24 horas, pero no internos en la policía, sino que atendíamos en el consultorio en la mañana y en la tarde hacíamos los llamados a domicilio y los informes. Era una situación complicada trabajar en sanidad policial, le preguntan, y llegó un momento en que sí era complicado, incluso a la ambulancia en la cual nosotros nos movíamos, le borraron la insignia, le pintaron para que no pareciera de la policía. Acuérdese también que hubo asesinatos de policías y demás, entonces era riesgoso andar en ambulancia. 76, 78 y 77 fueron los años más complicados que se vivieron en el Palacio Policial, por ser sede del D2. ¿Alguna vez le tocó atender a alguna persona torturada?, le preguntan. Y Jorge Bayuk responde, nunca. Uno no preguntaba por qué estaba detenido, no teníamos diálogo, pero a mí nunca me tocó ningún encapuchado. Nunca, le preguntan. Que me hayan dicho que este vino del D2, nunca. ¿En algún momento le tocó atender a alguna persona golpeada? Y sí, nosotros certificábamos los golpes, pero uno no sabía si lo traían de una comisaría, si eran del D2 o de dónde lo traían. Parte de lo que dijo Jorge Bayuk en una entrevista a la agencia APAS, cuando fue consultado sobre su rol durante la dictadura en el D2. Ahora, un dato. Los médicos estaban allí, había presencia de médicos en las torturas, esto está dicho por todos los secuestrados que fueron torturados en el D2, lo que hay que determinar era qué médicos estaban allí. Ahora, hacerse el desentendido, no saber lo que ocurría en ese lugar. Sí. Y es inclusive una práctica... los médicos, perdón, lo que trascendió era los médicos también miraban los torturados y veían hasta dónde podían aguantar, no para que los sigan torturando. Los ocultaban, había gente que los ocultaba mientras eran sometidos a tortura. Esta situación también se dio en todo el país, dicho esto por los abogados defensores de derechos humanos de todo el país cuando estuvieron reunidos aquí en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y que era la principal preocupación luego de la complicidad de las fuerzas tanto militares como policiales, y también la actuación de los médicos, porque los médicos siguen siendo un factor determinante a la hora de torturas dentro de los distintos penales, aún en democracia, pero también en la época de la dictadura, porque eran quienes recibían en todos los casos a las personas torturadas. Los embarazos eran las que asistían a las personas embarazadas, y esto también de ocultar a los detenidos y torturados para ver si podían seguir aguantando la tortura. Ahora se vuelve a nombrar a Mario Roberto Stipech, y queda saber la participación de otros médicos que se irán a ir develando con el correr de las distintas audiencias.